ongi etorri denoi. Bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas de psicología contra la violencia de género que este año hemos querido centrarlas en las violencias sexuales. Somos conscientes de la complejidad del fenómeno de la realidad que vamos a tratar durante estos días y de la dificultad para poder abordar las múltiples facetas y aspectos de la violencia sexual. Lo que pretendemos es abrir debate, es crear un espacio de reflexión conjunta y de compartir saberes y conocimientos. Y sobre todo lo que buscamos fundamentalmente es situar en la agenda la necesidad de entender y de contar con herramientas y recursos suficientes para poder atender las violencias sexuales. Vamos a dar inicio a las jornadas con la contextualización del trabajo terapéutico de las violencias sexuales con dos profesionales, dos estupendas profesionales, Adriana y Cristina. De manera intencionada y deliberada hemos querido mostrar en esta primera mesa y dar importancia y valor al trabajo multidisciplinar. Antes de presentarlas, un apunte a nivel metodológico. Luego vamos a abrir un espacio para el debate y para que podáis compartir con nosotras vuestras opiniones, vuestras preguntas. Os han dado en el material unas chartelas, unas cartulinas donde vais a poder escribir las preguntas que luego compañeras nuestras van a recoger y se las vamos a trasladar en el último momento de la mesa. ¿De acuerdo? Sin más, empezamos ya con Adriana. Adriana Fernández Camaño es sexóloga y psicóloga sanitaria feminista, experta en la salud de las mujeres y en la diversidad. Ha trabajado como psicóloga durante más de 13 años en la red de centros de atención a mujeres víctimas de violencias machistas y ha sido coordinadora regional del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de Castilla-La Mancha. Actualmente colabora con Centro Empatía y NURE, en la especialidad de atención a mujeres víctimas de violencias sexuales. También ha sido docente de la Universidad Complutense de Madrid como profesora asociada del Máster de Estudios de Género y del Máster de Estudios LGTBIQ+. Junto a otras compañeras, lleva formando en violencias sexuales desde 2011 en diferentes ayuntamientos, universidades y administraciones públicas. Es consultora en cuestiones de género, violencia e igualdad y creadora de guías de prevención de violencias sexuales y planes de educación sexual. Participa en varios proyectos relacionados con la psicoterapia feminista, entendiendo el espacio de consulta no como un lugar de patologización ni letargo ante las violencias sistemáticas, sino como un lugar político, de reflexión y seguridad en la que las personas puedan sentirse autónomas para adueñarse de su vida. Bienvenida, Adriana. Y adelante. Muchísimas gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Así? Vale, fenomenal. Si hay alguna incomodidad en cuanto a la voz, me avisáis, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo agradeceros a todas, a todes, a todos por estar hoy aquí, especialmente al COP, a las compañeras que han organizado estas jornadas, porque han hecho unas jornadas feministas, ¿no? Vamos a hablar de violencias sexuales, pero en un indiscutible marco que es feminista. Y esto es fundamental, porque hablar también desde esa perspectiva feminista dentro de los espacios de las violencias sexuales y también concretamente, y muy importante, dentro de los espacios terapéuticos implica per se que estemos hablando de un espacio que es seguro. Por tanto, también en estas jornadas estamos creando y se está creando ya desde ese folleto un espacio que es seguro para todas y para todos. Quería también empezar reflexionando precisamente, ¿no? Y vengo muy consciente, estábamos antes, como comentaba Vicenta, ¿no? Cristina y yo llevamos dando formación, nos conocimos en 2010 en un recurso especializado en la Comunidad de Madrid y desde entonces, cuando las violencias sexuales eran un poquito más invisibles, seguimos, ¿no? Como dando formaciones en todos los formatos, desde talleres, desde espacios como este, en másters. Entonces sí que nos dábamos cuenta de la necesidad tan enorme que ha existido y que sigue existiendo, ¿no? De este tipo de encuentros y de formaciones, siempre con un ojo para adentro y otro ojo para afuera. ¿Qué nos pasa y cómo podemos ayudar? ¿Qué pasa a la sociedad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es una de las dificultades que hay en la psicología?
y que nos encontramos cuando estamos hablando de violencias sexuales, tiene que ver con ese carácter individualista que tiene a veces esos espacios terapéuticos. Y es importante, la psicología, tengo la percepción de que muchas veces ha estado acomplejada por la medicina, ¿no? Como por otras grandes ciencias que se pueden medir. Y esto ha implicado, cuando estamos hablando de violencias machistas, cuando hablamos de violencia sexual, cierta deshumanización de lo que tenemos delante. Entonces, esa deshumanización tiene que ver con que cuando hablamos de violencias sexuales, tanto desde la parte de la medicina como desde los aspectos judiciales, a veces se ha diseccionado el cuerpo de las mujeres. Es importante, vemos un pecho, vemos un brazo, vemos una pierna, pero tenemos que tener la capacidad de mirar a una persona con todo lo que implica, ¿no? Como comentaban anteriormente las compañeras, también desde esa complejidad del ser humano. Por tanto, una de las reivindicaciones es vamos a humanizar la psicoterapia, vamos a humanizar la psicología, ¿no? Y desde luego, cuando hablamos de violencias sexuales, esto va a ser fundamental, precisamente desde esa mirada política y también precisamente desde entender qué está sucediendo ahora. Si yo pudiese preguntar a la sala, a esta sala, a cualquier sala, quién está de acuerdo con las violencias sexuales, estoy segura que nadie levantaría la mano, nadie lo haría. Sin embargo, nos han comentado ya algunas de las cifras, sin embargo, las cifras son abismales. Estas cifras también tienen dos, por una parte visibilizan la magnitud en la que nos encontramos ahora, pero por otra parte, esas violencias sexuales siempre han estado presentes. Ahora hay una plataforma, empieza a haber un espacio en el que hay mayor sostenimiento para poder hacer ese tipo de denuncias. Sin embargo, ahí nos encontramos ante una sociedad como muy histérica, ¿no? Frente a esta idea de las violencias sexuales son horribles, hay que erradicarlas, esto es insoportable, hablamos de lacras, pero sin embargo lo que nos encontramos es que las denuncias albergan lo que llamamos la cifra negra, es decir, son ínfimas comparado con algo que nos pasa a todas. Además, decía una compañera, ¿no? Entre algunas y todas, pocas, ¿no? Esa idea de que las violencias sexuales nos atraviesan porque forman parte de nuestra cultura, porque forman parte de nuestra sociedad. Ya decía Susan Brown Miller en el 75, ella contestaba esto en una entrevista. El descubrimiento por el hombre de que sus genitales podían servirle de arma generadora de miedo debe figurar como uno de los descubrimientos prehistóricos más importantes, junto con el fuego o el hacha de piedra. Desde tiempos remotos hasta nuestros días, la violación ha sido un método de intimidación mediante el cual los hombres mantienen a las mujeres en un estado continuo de terror. ¿Qué nos dice Susan Brown Miller? Aquí descentra completamente esa idea de los impulsos sexuales, esa idea de la biología. Y ella además lo respondía en el 75. ¿Qué sucede desde ese momento hasta hace unos pocos años? Que desaparece ese impulso que cogió las violencias sexuales en lo que llamamos la tercera ola del feminismo. Hay 3 olas que están documentadas y ahora estamos entrando en esa cuarta ola, estamos en esa cuarta ola del feminismo. Entonces, en ese momento ya Susan Brown Miller empieza a señalar algo que es muy importante, que es que no estamos hablando de sexualidad, no estamos hablando solamente de placer, estamos hablando de poder, de violencias. De hecho, se ve perfectamente cuando hacemos un vistazo histórico de qué ha pasado a lo largo de nuestra historia, ¿no? En todas las guerras que ha habido, siempre el pueblo, las personas vencedoras han perpetrado la sociedad a través de los cuerpos de las mujeres, han violado a las mujeres de manera sistemática como espacio de vencimiento, es decir, se entiende el cuerpo de las mujeres como la otredad. Ahí aparece una cosificación absoluta donde estamos hablando de una situación de poder. Por otra parte, también aquí ha pasado hace muy poquito, ¿no? Con la dictadura, con Quipo de Llano, él siempre alentaba a salir y violar a las mujeres de los republicanos. Esos espacios históricos nos recuerdan que cuando estamos hablando de violencia sexual nada tiene que ver con la sexualidad y mucho tiene que ver con la violencia y dentro de la violencia tiene que ver con ese poder.
¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Qué ha sucedido durante todos estos años? Ha habido muchos hitos, pero aquí traigo 3, además 3 que han estado muy presentes también a través de la digitalización. Uno es el Cuéntalo, el Me Too, en inglés, que lo que ha permitido es dar un espacio anónimo para que las mujeres podamos volcar las violencias invisibles que hemos sufrido hasta el momento. Entonces, a partir de ahí aparece un espacio donde poder ser sostenidas. Pasamos de un espacio individual a un espacio que empieza a ser colectivo. Y cuando además leemos, lo vemos, podemos reconocernos, y el reconocimiento implica reparación. A través de esos espacios empieza a ver y a comprenderse la parte de la reparación colectiva, ¿vale? Paso de estar en un lugar individual, con vergüenza, con culpa, con letargo, con dificultad para saber a veces qué sucede, a de repente encontrarme con violencias que pueden ser las que me puedo sentir reflejada, y muchas veces también para poder visibilizar esas violencias, ¿no? Otro hito que estamos viviendo contemporáneamente es el Se acabó, y para mí tiene mucha importancia. Este se acabó primero por una limitación fuerte que hay en cuanto al dominio de los espacios públicos. Pongo mucho énfasis en esa parte de los espacios públicos porque es muy importante que los ocupemos. Siempre ha sucedido que en los espacios públicos han sido perpetrados a través de esas violencias, y cuando hay una violencia, precisamente desde esa idea de protección, hemos sido las mujeres las que nos hemos retirado, ¿no? De hecho, hay un lema precioso del 8M que dice: la calle y la noche también son nuestras, ¿no? Precisamente para reivindicar ese espacio, ¿no? Los espacios que también tenemos derecho a sostener y derecho a poder disfrutarlos, ¿no? Entonces, este se acabó también hace que estos espacios públicos de repente empiecen a estar un poquito más limitados en cuanto al espacio de las violencias. Estaba recordando también otra situación que quería traer, que es la idea de que cuando estamos en grupo con otras personas y hay una situación de violencia machista dentro de un grupo de personas que conocemos, siempre las personas que abandonan los espacios son las mujeres del grupo. El bar, la pandilla, la cuadrilla, siempre aparece una retirada precisamente desde esa idea de protección y no te metas en líos. Y otra de las situaciones que me parece, otro de los hitos que han marcado por completo, ¿no?, ese panorama social, es el del juicio de la manada, ¿no? Por una parte, porque se visibiliza una sentencia absolutamente injusta y se pone sobre la palestra algo que estaba pasando enormemente desapercibido, que era la diferencia que hay entre abuso y agresión dentro del Código Penal. Entonces aquí las psicólogas, las psiquiatras, tuvimos mucho que decir, y hubo actualmente está la Asociación de Psicología Feminista, que fue impulsada precisamente por un comunicado que se hizo en ese momento, hablando y explicando de algo que es fundamental que entendamos, que es que las personas podemos reaccionar frente a una situación de peligro de varias maneras, no solamente de una manera, y todas son absolutamente legítimas y todas están perfectas, y tiene que ver primero con una reacción de protección, y segundo, muchas veces esa reacción de protección es valorada precisamente para mantenernos ahí. ¿Cuáles son esas reacciones que nos encontramos? Nos podemos encontrar frente a una situación de violencia en shock, paralizadas, podemos dejarnos hacer o podemos defendernos a través de la pelea o también a través de la huida. ¿Qué implica esa defensa? Esa defensa ha implicado que pudiese haber restos, imágenes, síntomas físicos para determinar que había sufrido algún tipo de violencia. Y aquí aparece ese mito que igual os suena, que es el de la buena víctima, ¿no? Una buena víctima se defiende. Además, si hacemos una revisión también en relación a otro tipo de delitos, esta obligación hacia la defensa aparece exclusivamente en las violencias machistas y concretamente en las violencias sexuales, cuando además tenemos un delito que aparece
en el 99% de las situaciones, en un espacio que nadie nos ve. Entonces, eso implica una situación jurídica muy complicada y pone de repente a la víctima en el centro, donde solamente hay dos testigos y donde nos encontramos con una violencia que casi no hay pruebas. Entonces, ¿qué sucede? Que el impacto traumático que implica la defensa es un impacto traumático esperado socialmente, incluso hasta de esa parte física. Si yo tengo lesiones, puedo ser reconocida como víctima. Si yo no tengo lesiones, porque me he quedado en shock, porque me he dejado hacer, yo no tengo ese reconocimiento por parte de las instituciones como víctima. Por tanto, hay la revictimización, que luego Cristina se meterá un poquito más en esa idea social. Esa revictimización va a ser muchísimo mayor. Por tanto, tenemos que entender y comprender esta parte, que todas las reacciones son legítimas, son buenas y son sanas. No solamente de manera individual, sino también poder llevar esto a otras instituciones, porque se cometía un grave error diferenciando agresión y abuso, donde probablemente en la mayoría de las situaciones lo que hubiese sido era un tipo de reacción que hemos catalogado de primera y de segunda. Por tanto, frente a esa revictimización es importante que la reparación sea colectiva, ¿vale? No podemos hacer una mirada individual sobre lo que le pasa a una mujer víctima de violencia sexual. La reparación siempre tiene que ser colectiva y tenemos que, dentro de los espacios terapéuticos, poder señalar estos marcos de referencia. ¿Qué sucede? Porque se ha encontrado ante esta situación. Es un gran trabajo de deshilar un gran meollo, y para eso siempre tenemos que tener el ojo en la respuesta colectiva, animar a que participen en grupos, poder dar referencias de otras mujeres víctimas de violencias sexuales, poder avanzar hacia ese poder que tiene la parte colectiva, porque además ese movimiento que es colectivo es muy difícil de suplir dentro de los espacios terapéuticos. Además, también desde esa perspectiva colectiva podemos entender parte de lo que nos pasa a nivel individual, y parte de que ese impacto que ha tenido en el cuerpo tiene que ver precisamente con lo que hablamos, con lo que llamamos heteropatriarcado o cultura de la violencia, ¿vale? Y traigo estos dos ejemplos que se ven muy claramente, que es el del Colegio Mayor Aguja. Pasó el año pasado unos cánticos donde se apelaba a violar a sus compañeras, y luego el de los pinchazos y sumisión química, que más que entrar en todo lo que implica, en lo que supuso, hay una parte de estos pinchazos que a mí me parece muy perversa, que es cuando cuando ya apareció en los medios que había esa sumisión a través de pinchazos, hubo un grupo masivo de personas que se dedicaban a salir por la noche con palillos para pinchar a las mujeres, ¿no? A las chicas que estaban en esos espacios de ocio nocturno. Y a mí eso me pareció aterrador, porque se veía como incluso más allá del propio delito y de la violencia se había generado, seguía estando patente eso que ya contaba Susan Brown Miller en el 75, ¿no? Mantener a las mujeres en un estado continuo de terror. Eso tiene un impacto brutal para nosotras. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el hecho de ser mujer es un peligro para la salud. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el hecho de ser mujer, solamente por el hecho de serlo, nos expone a unas violencias que son enormes, ¿no? Que son la violencia sexual y la violencia de género. Y ahí tenemos, de nuevo, ¿no? A través de esa sumisión química, un ejemplo, una situación muy potente y muy latente de lo que implican esas violencias sexuales. No solamente perpetrar, sino que tiene que ver con una tensión constante, un estrés casi patológico en el que tengo que estar en una constante situación de defensa. Eso también conlleva, de nuevo, cómo vemos, cómo nos sentimos, cómo ocupamos esos espacios públicos. Traigo para explicarlo esta viñeta de Flavita Banana, que es muy, muy conocida. Las personas que no la conocéis, os animo mucho a que podáis seguirla, porque tiene esa capacidad de reunir en una viñeta situaciones enormemente complejas, ¿no? Entonces aquí se ve una mujer que está bailando, que está libre, que está pasándoselo bien, y viene un monigote que le dice: solo salís de fiesta para follar. Me parece que refleja perfectamente esa idea, ¿no? De cómo aparece todo un contexto, todo un espacio que, sin decirnos nada, de repente hay una interacción que, sin explicar nada, tenemos que estar
a recaudo, ¿no? Tenemos que estar protegidas y, por supuesto, esto implica que aparece un cuerpo público, ¿no? Un cuerpo que puede ser perpetrado precisamente dentro de un sistema que lo sostiene. Y otra referencia que quería traeros es la de este libro, este final de un capítulo del Club de los Mentirosos de Mary Read. Es un libro que habla, bueno, pues de resiliencia, de superación, y es muy curioso porque dentro del libro hay un episodio que ella dedica, que habla en primera persona y dedica a su violador. Ella, cuando tiene 7 años, es violada por un chico de unos 12 años, 14 años. Explica cómo se sentía en ese momento, le habla a él directamente y le dice que nunca se había olvidado de esto y que ha escrito el libro precisamente para que sepa que ella no se ha olvidado. Y termina de esta manera: ni siquiera tuvo que amenazarme para que no dijera nada. Yo ya sabía lo que me llamarían si lo contaba. Una niña de 7 años a la que nadie le ha explicado nada sabe perfectamente cuál es el contexto, lo que le va a pasar y qué va a suceder sin haber visto nada. Evidentemente estamos súper influenciadas por lo audiovisual, por la publicidad, que no quiero meterme en ese tema porque las compañeras después podrán explicarlo mejor, pero aparece una influencia que es enorme, ¿no? Entonces, dentro de esta psique, dentro de esa parte más inconsciente, que no es inconsciente, pero dentro de lo invisible, lo que no se nombra, es donde vamos a tener que hacer ese trabajo incisivo de poder sacarlo, de señalarlo, de pararnos, de observarlo, de dejar que pase desapercibido. Ahí viene esa gran responsabilidad que tenemos dentro de las psicoterapias. ¿Vale? No solamente cuando hablamos de violencias sexuales nos podemos quedar en esas violencias que aparecen en nuestro contexto, en nuestros espacios. ¿Vale? Sí que he traído algunos otros ejemplos y simplemente nombrarlos para que los tengamos ubicados. ¿De acuerdo? La pornografía, tenemos también esos espacios digitales, tenemos también las violencias sexuales dentro de la pareja, también esas violencias sexuales en cualquier tipo de conflicto armado, vientres de alquiler, violencia obstétrica y matrimonios de conveniencia, ¿vale? De conveniencia. Sí que es verdad que cuando llegamos aquí, luego si queréis podemos compartir otros espacios y otros contextos donde poder encontrarnos este tipo de violencias, pero sí que es interesante que las personas que trabajemos dentro de esas áreas podamos entender que las violencias sexuales también aparecen ahí. También de esta idea, ¿no? Porque podemos atender o estamos atendiendo, digamos, frente a dos situaciones. Por una parte, toda la red de mujeres, toda la red de igualdad, la red de violencias, donde hay recursos específicos, donde claramente vamos a tener a una persona que para llegar ahí ha tenido una situación de violencia sexual consciente, y luego vamos a tener otro espacio donde va a haber las psicólogas que atendemos de manera general a la población, ahí nos vamos a encontrar con otros relatos donde sí que vamos a tener que ser un poquito más incisivas. Y si estamos dentro de otra red, también entender que dentro de esas realidades existen realidades y contextos de violencia sexual y llamarla por su nombre, señalarla y visibilizarla. Cuando hablamos de colectivizar, cuando hablamos también de poner una mirada mucho más general, cuando hablamos de violencias sexuales, no nos podemos olvidar de que actualmente, además, estamos muy atravesadas por el gran paradigma del consentimiento, ¿vale? ¿Qué implica ese consentimiento? ¿Qué es ese consentimiento? Y aquí nos encontramos también dentro de las consultas y señalando, ¿no?, esas violencias grises, cierta confusión. ¿He consentido? ¿No hay consentimiento? ¿Lo estaba deseando? Y esta gran pregunta que nos hacemos constantemente: ¿puede haber consentimiento sin deseo? Desde luego el deseo tiene que ser el motor, tiene que haber un deseo que sea consciente, y ahí tenemos una gran oportunidad también, que es la de la conquista de las relaciones sexuales sanas, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos pensando en he consentido, no consentido, nos preguntamos ¿qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me apetece? Y cuando hablamos de deseo hay dos partes. Una que le llamamos el eros, pero también está el tánatos, ¿vale? Entonces, existe el eros y existe también ese otro tánatos, que es una parte un poquito más oscura, lo que no está socialmente tan bien visto y que forma parte de nuestra psique y del enorme mapa que tiene el deseo. Luego, hay otro aspecto que es el placer, ¿vale? Entonces, el placer
el deseo viene de dentro y el placer implica esa acción y ese movimiento para poder obtener esa respuesta y esa conducta que genera algo que es agradable, algo que nos gusta. Por tanto, a ver si consigo hilarlo bien. Cuando estamos hablando de placer, hay una parte del cuerpo que está en funcionamiento que es imposible que deje otra parte del cuerpo que esté en funcionamiento, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Por tanto, si uno está en funcionamiento, el otro no está en funcionamiento. Si está en funcionamiento el simpático, que conecta con el miedo, no puede estar en funcionamiento el parasimpático. Por tanto, para obtener placer no puedo tener una situación de peligro o una situación de miedo. Que no nos la cuelen, que no haya dudas o dificultades relacionadas con estaba sintiendo placer o no estaba sintiendo placer. Si hay miedo, no hay placer. Otra cosa ya tiene que ver con mi deseo, con lo que yo pueda desear, pero eso tiene que ver ya con algo que es íntimo y donde ahí la mirada es enorme y es diversa. Pero el placer con miedo no funciona. ¿Por qué es importante también tener en cuenta estos aspectos del deseo y del placer? Porque tenemos la gran responsabilidad de entender qué quiero, qué me apetece, de esta idea del solo sí es sí, pero también tenemos que valorar esa posibilidad de decir que no. Y aquí volvemos, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento, cuando hablamos de deseo, he dicho que sí, tengo un contexto que me permite decir que no. Si soy una niña y mi agresor es mi padre, mi abuelo, una persona de confianza, tengo el contexto para decir que no. Si estoy frente a un jefe que me echa en una situación precaria, tengo el contexto para decir que no. Si es mi pareja, si tengo una identidad muy identitaria de pareja, tengo un contexto para decir que no. Si estoy bajo amenazas, tengo un contexto para decir que no. Por tanto, desde luego, desde el plano erótico, tenemos que erotizar el consentimiento, pero siempre poniendo también esa mirada en el contexto. Hay un espacio para decir que no y eso tiene que estar garantizado, que ese espacio en el que decidimos qué tipo de relaciones vamos a tener, haya una puerta de atrás siempre para poder decir que no. Por tanto, cuando estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de un consentimiento que es deseado, es recíproco, es específico, es reversible, es actualizado y es voluntario y es consensuado. Y aquí me quiero parar. Para mí es muy importante esta idea que os estaba diciendo, que es la de erotizar el consentimiento, pasar de esa idea, ¿no? Como que es un rollo, esa parte también que empezó a ver como un ímpetu machista brutal, ¿no? Empezó a hacerlo muy reduccionista, ¿no? En cuanto a contratos, en cuanto también de nuevo volver a tirar de esas costumbres, de lo que siempre se ha hecho, de la cultura de los besos robados, apelando de nuevo, ¿no? Esas tradiciones. Sin embargo, la idea de erotizar el consentimiento, esa idea de que te digan que sí es sexy, forma parte también de esa transformación, de esa transformación que es sexual. Pero hilando un poquito más fino, a mí me parece interesante que podemos hablar no solo de consentimiento, sino de consenso, porque si tenemos en cuenta esa socialización de género, siempre hay una parte, cuando hablamos de consentimiento, en nuestra cabeza hay una parte que solicita y otra parte que responde, si sí o si no. Y dentro de esa socialización de género siempre es el varón el que solicita, la mujer que acepta. Si hablamos de consenso, ahí ya tenemos otras características. Ahí ya tenemos un paradigma de comunicación y de negociación, ¿de acuerdo? No se trata solamente de algo tan reducido como un sí, un no, aparece una negociación. Ahora quiero, quizá después no. Esto sí, pero esta otra cosa no. De esta manera sí, pero ahora no. Entonces, esa idea de consenso y, por supuesto, erotizarlo, a mí me parece que puede ir de la mano para entender cuál es ese vehículo a la hora, ¿no?, de tener unas relaciones sexuales muchísimo más sanas. Porque, desde luego, y de lo que no cabe duda, es que todavía tenemos una gran asignatura pendiente, que es la de la educación sexual, que además no es solamente un capricho, sino que es un derecho, ¿no? Es un derecho de todas las personas y especialmente es un derecho en la infancia. Nombrabais la pornografía, nos meteremos
en la pornografía después, pero claro, ahora mismo estamos confundiendo la parte con el todo, estamos confundiendo este ejemplo que se pone, ¿no? La sexualidad a través de la pornografía, como si conducir fuese Fast and Furious, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de empatía, estamos hablando de asertividad, estamos hablando de responsabilidad afectiva, no estamos hablando... También se habla, ¿no? Pero no solo tiene que ver con la técnica, sino que es importante no poder confundir la parte con el todo. La sexualidad implica una parte relacional y además también la educación sexual tiene que estar enmarcada dentro de un modelo bio, psico, socio, político, ¿de acuerdo? También es político y esa parte política tiene que ver precisamente con ese compromiso del sistema y de la institución porque se hagan propuestas de educación sexual. No se va a erradicar la violencia sexual si no incluimos educación sexual porque necesitamos referencias. No existen, no hay, no tenemos ni idea de cómo funcionan y eso solamente puede ser a través de esa educación sexual en las aulas y en las familias. Vamos, voy a beber un poquito. Por tanto, ahora que tenemos ubicada, o mi intención era que tuviésemos ubicado cuál es todo ese contexto en el cual nos enfrentamos como profesionales cuando estamos ante una situación de violencia sexual, ahora vamos a meternos en lo que implica la intervención cuando tenemos a esa persona delante, ¿vale? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos de nuevo, ¿no? Como deshilar ese meollo y esas etapas por las que pasa una persona cuando ha sufrido una situación de violencia sexual? Comentaban anteriormente las compañeras, no hay una víctima perfecta, no hay una víctima modelo, todas son enormemente... las personas somos enormemente complejas y esta parte, de nuevo, poniendo la perspectiva en esos espacios institucionales, es importante que lo entendamos porque si estamos en un recurso que está especializado, ese recurso lo que da una garantía es de que esos profesionales están formadas, están especializadas y están sensibilizadas. Pero ahí también tiene que haber espacio para otras quejas, para otros dolores y para otros malestares. No nos podemos ceñir de manera exigente y compulsiva hacia lo que es la violencia sexual, porque nuestras agendas están vivas, nosotras no estamos vivas, nos pasan otras cosas y el vínculo en psicología, desde luego en lo que estamos todas las corrientes de acuerdo, es que es lo que sana. Por tanto, si tenemos a una persona sostenida, que tiene una buena relación y de repente hay que pausar la parte de las violencias sexuales, es importante, es interesante también desde las instituciones que entendamos que no se puede poner un número de sesiones, que entendamos que no se puede limitar a unas horas, a un tiempo. Es muchísimo más complejo. Sé que existe una tensión con las listas de espera, pero ese espacio y ese tiempo es imprescindible para dar una atención de calidad y para que tenga un impacto positivo, ¿no? Y un impacto de acompañamiento. Entonces, cuando estamos ante una situación de violencia sexual, sobre todo nos encontramos con una persona que altamente probable tenga un trastorno estrés postraumático, tenga un impacto traumático y cuando hablamos de trauma también tenemos que hablar de duelo, ¿no? Hay muchísimas pérdidas, no solamente una sintomatología enormemente activa, sino que la vida muchas veces no vuelve a ser la misma, ni por algo que me acaba de pasar, ni por algo que estoy en ese momento revelando o siendo consciente. Por tanto, hay que diferenciar entre lo que llamamos trauma primario y trauma secundario, entendiendo ese primer trauma primario por esos abusos que pueden aparecer en la infancia, esos abusos que sean de manera sostenida, esos abusos que se dan dentro de las violencias machistas, esos abusos que se dan de manera reiterada en espacios académicos, laborales, es decir, ese goteo que dura mucho tiempo y que se ha cronificado. Y también poder poner esa mirada en, estamos ante una situación de trauma primario o ante una situación de trauma secundario. Trauma secundario y estamos hablando de algo que es muchísimo más impactante y que rompe por completo los esquemas de la persona. Un accidente de tráfico, una agresión sexual en un portal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante esas situaciones tenemos muchísima sintomatología, algo muy desadaptativo, separa muchísimo la vida de la persona, pero si hay más o menos un entorno sano que sostiene, la reparación va a ser mucho más directa. Se trata también de bajar esa sintomatología a niveles que sean adaptativos
pero probablemente, e insisto mucho, ¿no?, en esa idea de la complejidad del ser humano, si estamos en una situación tan exacta, probablemente esa sintomatología, con un buen sostén, con una buena respuesta, pueda volver a tener una vida normalizada. Con ese trauma primario, estamos en una situación muchísimo más complicada. Entonces, cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando de un espacio, de una situación de duelo, ¿no? Y las personas que tenemos enfrente van a pasar por ese proceso de duelo. Entonces, aquí lo que traigo es una propuesta, ¿vale? Es una propuesta para poder ubicar a las personas que están ante una situación de violencia sexual. ¿Qué implican estas etapas? Primero, cuando tengo una situación de violencia sexual, cuando la acabo de revelar, aparece esa primera etapa que le llamamos negación. ¿Dónde nos sitúa? Nos sitúa desde la desconexión o disociación. Esto no me ha pasado, esto no lo recuerdo, esto no soy consciente, y muchas veces incluso aparece eso que llamamos escisión, ¿no? Esa idea de ponernos desde el otro marco y desde fuera. Luego pasamos a la tristeza. ¿Por qué es importante la tristeza? ¿A dónde nos lleva todo este espacio de duelo? Recordamos además que cuando estamos elaborando duelos, los duelos son etapas que nos acompañan frente a las pérdidas. Entonces, frente a esas etapas que nos acompañan en las pérdidas, estamos hablando de etapas que tienen que ser sostenidas, de etapas que pueden estar, que tienen que estar acompañadas, que son lentas, pero son enormemente útiles. Entonces, ¿dónde nos coloca la tristeza? Nos coloca como víctimas. Y es importante colocarnos como víctimas por dos cosas: por poner la culpa donde corresponde y por permitirnos ser cuidadas, ¿de acuerdo? Que además, que muchas veces lo que nos sucede con la tristeza es que, digamos, como que la confundimos con esa idea de pasar por un proceso victimista, ¿de acuerdo? También desde esas exigencias, ¿no?, de sostén, de que la parte emocional está mal vista. Por tanto, es importantísimo que podamos reconocernos como víctimas para poner la culpa fuera y también para poder y permitirnos ser cuidadas. Tenemos la rabia. ¿Dónde nos coloca la rabia? La rabia ya nos coloca como supervivientes. Es decir, son esos momentos donde ya empezamos a poner los puntos sobre las íes, donde ya conectamos con algo, ¿no?, que también está muy, muy, muy penalizado. Pero lo interesante de la rabia es que la rabia moviliza. Ahí podemos empezar a tomar decisiones, empezamos a retomar algunas cosas que se habían quedado paradas. Y a mí me gusta mucho la rabia precisamente por esta idea, ¿no?, más de superviviente, de movilización, y también por otra parte por esta idea subversiva, ¿no? Decía Nietzsche: una mujer de negro en una esquina callada siempre resultará elegante e invisible, ¿no? Elegante, pero que no es molesta, frente a esa rabia que muchas veces es molesta, pero tan necesaria y que tanto daño hace cuando no sale. Y también tenemos la aceptación. ¿Qué implica la aceptación? La aceptación implica que somos una persona que ha vivido un hecho traumático. No es ir de happy flower, que no me acuerdo de nada, no implica esa desconexión. Implica que si me pasan cosas buenas, estoy bien, y si me pasan cosas malas, estoy mal. Implica coherencia. Por tanto, si yo lo recuerdo, estoy mal. Si yo recuerdo que bien me lo pasé el otro día con mis amigas, pues me alegraré, el cuerpo recuerda esa alegría. Pero hay conexión. ¿Qué implica cuando ya estamos en esa parte de aceptación? Que ya no me secuestra, ya hay una situación de secuestro fuerte, intenso, que no me deja vivir, ¿no? Vamos a ver que ahora tengo que hacer ahí una pequeña selección. Importantísimo, muy, 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 muy importante también entender que frente a las violencias sexuales hay tres patitas en cuanto a la intervención que nos van a sostener: la del duelo, la del trauma y la del apego. Las psicólogas sabemos lo importante que es esa parte relacionada con cualquier espacio, ¿no?, que sea humano. ¿Cuáles son esos imprescindibles para el acompañamiento? 1, prestar atención a las emociones, ¿vale? No necesitamos relato, no necesitamos que nos cuenten cosas que no quieren o que no están preparadas. Muy importante que sepan que los espacios terapéuticos son espacios seguros. Ni vamos a obligar a hacer nada que no quieran, ni vamos a obligar a contar nada que no quieran. Y muy especial atención a esta emoción, a la del asco. Cuando nos encontramos con alguna sensación de asco,
probablemente o está muy relacionada también con episodios y situaciones de violencias sexuales. Detenernos para visibilizar, ¿vale? Pararnos, si cuentan algo, detenerlo, visibilizarlo, no hacer que no lo escuchamos, no hacer que no, ahora no es el momento, nos paramos, negociamos, has dicho esto, valoramos, cuánta conciencia hay por esa parte, pero detenernos, no hacer que no pasa nada. Mucha calidez para acompañar. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un espacio que sea seguro y porque tenemos que preguntar y porque va a ser incómodo. Por tanto, para poder entrar tiene que haber un espacio que sea cálido, olvidarnos de esas batas blancas, olvidarnos de los límites, olvidarnos de esa idea, ¿no? Saber que estamos acompañando a una persona, confiar también en la que más sabe es ella y es ella también quien puede guiarnos hacia ese espacio. Por tanto, lo que podemos hacer por esa persona es darle un espacio enormemente cálido, ¿no? Esa idea también de la psicoterapeuta tierna, que haya ternura en esos espacios porque es lo que hace, porque es lo que los humaniza, ¿vale? Y por supuesto, reconocimiento para no revictimizar lo complejo que ha sido, lo difícil que es, lo mal que te parece, la mierda que exista esto, ¿no? Esa parte también natural que es reconocer qué ha pasado para evitar esa revictimización. Y muy importante, que era con la idea esa de señalar la responsabilidad de preguntar. Preguntemos, que no pase desapercibido. El otro día también atendiendo un caso, 2 veces a su ginecóloga le había comentado que había sufrido abusos y no le señaló, no dijo nada. ¿Qué interpreta esa persona? Pues interpreta que eso, pues que no es importante, que no era importante para ese momento. Tenemos que preguntar. Igualmente también cuando somos terapeutas, si no nos lo... Es decir, que haya una pregunta, ahí ya valoramos un poco la situación, pero bien puede ser durante la intervención o también puede ser cuando estamos haciendo evaluación. Es que si estamos haciendo una evaluación como trabajadora social, como ginecóloga, como lo que sea, y no pregunto, no voy a tener esta información. Por tanto, vamos a seguir perpetrando esa invisibilidad. Y repito, si nosotros somos conscientes de cómo quiero tratar la situación, cómo quiero acompañar, también va a haber ese espacio y ese lugar de respeto para que esta persona no quiere. No hace falta contarlo, ya será más adelante, ¿vale? Muy importante también para las personas que no son psicólogas y que hacen acompañamientos, no derivar directamente a la psicóloga. Si hemos generado un buen vínculo, es importante. Esos agentes de salud son importantes también para el acompañamiento de las mujeres, son complementarios, también se generan vínculos. Vamos a mantenernos cerca para seguir acompañando a estas personas víctimas de violencia sexual. Y ya esta propuesta también para que os podáis llevar algo como de evaluación, que es la idea de cómo podemos evaluar las necesidades. Y lo he resumido en estos 4 aspectos. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesito de mí misma? ¿Qué necesito de mi vida cotidiana y qué necesito para sentirme bien? Lo que interprete esa persona. Aquí tenemos una herramienta para poder empezar a tener ese diálogo, para ver qué puede señalar, qué implica. Tenemos conceptos muy profundos para entender ese sistema de bienestar, para poder apuntar, para poder dejar alguna pista de que algo ha podido suceder. Perdonadme la rapidez del final, pensé que tenía unos minutitos más y ya con esto me quedo. Cualquier cosa luego retomamos en las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Qué pena no tener más tiempo para seguir escuchándote, de verdad. Vamos a dar paso ya a Cristina Maselli. Cristina Maselli Martínez, trabajadora social, es especialista universitaria en cultura y violencia de género y experta en estrategias de acompañamiento social en mujeres dañadas por las diferentes manifestaciones de las violencias machistas. Cuenta con una amplia experiencia de más de 21 años en intervención social directa con mujeres jóvenes y adultas en situaciones de violencias machistas en general y sexuales en particular. Y trabaja desde una visión integral, feminista, con perspectiva reparadora en equipos multidisciplinares. Es pionera, junto a las que fueron sus compañeras en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid, en la elaboración del primer borrador del protocolo para las acciones de atención urgentes y coordinadas a mujeres víctimas de violencia sexual, hoy llamado el Código PISEN.
Desde 2011 desarrolla su trabajo diario dentro de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, actualmente en uno de los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género. De forma paralela y continuada realiza actividades de prevención, sensibilización y formaciones especializadas en la atención a las violencias sexuales en diferentes foros. Siempre que puede, es activista y participa en espacios que pongan voz y cuerpo en contra de las violencias machistas hacia las mujeres. Bienvenida, Cristina. Gracias, Vicenta. Bueno, buenos días a todas, Egunon. Bueno, gracias por estar aquí con nosotras, también acompañándonos, que para nosotros es importante que haya como una persona aquí arropando. Gracias al Colegio de Psicología de Vizcaya. Y bueno, más particularmente gracias a Adriana por traerme un poco de la mano, ¿no? Sé que este es un foro mayoritario, entiendo que de psicología, aunque bueno, por supuesto hay una mesa con unas intervenciones que aborda lo que hablamos antes, ¿no? Un montón de esferas que creo que son todas importantes e imprescindibles en entender y atender las violencias sexuales. Y bueno, a nosotros nos ha tocado un poco la parte de contextualizar el abordaje terapéutico. Entonces, bueno, yo en mi caso voy a hablar desde la experiencia del trabajo social, que viene muy ligado y que yo siempre estoy de la mano con vosotras, o sea, todo el rato, y estoy feliz. Deciros también que he visto y veo a compañeras conocidas, que me emociona muchísimo, que me emociona de verdad. Bueno, voy a intentarle decir a Adriana, espero no emocionarme porque me rompo un poco. Así que bueno, gracias. Y nada, me meto un poco con lo que quiero transmitiros. Pensé que no hay otra manera de contextualizar el abordaje terapéutico que las profesionales sepamos y tengamos un conocimiento básico de lo que entendemos y el concepto de violencias sexuales, el marco jurídico legislativo que lo ampara. Y, por supuesto, voy a hablar de temas de mitos y prejuicios, que es lo que está un poco en la base estructural y social de lo que vivimos todos los días las mujeres, ¿no? Que, por supuesto, Adriana ha hecho una exposición maravillosa, que ya toda esa parte, toda esa cultura de violación y todo lo que puede estar como ahí en el día a día de las mujeres, que nos atraviesa por el cuerpo y por el alma. Voy a empezar desde ahí, ¿no? Con el conocimiento de la violencia sexual para poder detectar, para poder iniciar una atención con principios éticos y de rigor, ¿no? Entonces voy a nombrar la violencia sexual, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que es una manifestación de discriminación hacia las mujeres por el hecho de serlo. Desde ahí, que la perspectiva de género sea una herramienta imprescindible en nuestra intervención profesional, porque sin ella se sesgaría un poco la intervención y la atención, no tendríamos esa mirada, ¿no?, completa que necesitamos. Es una violación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, un problema de salud pública de primera magnitud. Antes se ha hablado de datos, ¿no?, de lo que afecta a la salud de las mujeres, las violencias sexuales. Y es un delito que a nivel nacional se recoge en el Código Penal y se tipifica como delito en otros instrumentos jurídicos internacionales. El concepto: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de la sexualidad, independientemente de la relación de éste con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo, mediante coacción por otra persona. Vale, cuando hablamos del concepto también hablamos que partimos de una relación de desigualdad, es decir, existe una fuerza de intimidación con el tema de la generación del miedo, que eso lo voy a ver otra, como una amenaza invisible que siempre nos persigue durante toda la vida. Existe la coacción o presión psicológica o abuso de poder, existe un entorno de coacción o existe una incapacidad o dificultad que impide prestar el consentimiento, bien que la mujer, que la persona sea una menor de edad, una dificultad natural, una situación de no consciencia por una mujer que esté durmiendo, que tome medicación, que le deje bueno, con la actividad un poco mermada, personas con diversidad funcional y una incapacidad inducida por sustancias. Voy a beber un poco de agua porque... Aquí tienes, aquí. Muchas gracias.
perdonad porque lo quiero hacer un poco rápido para no que me dé tiempo y bueno, me pongo un poco nerviosilla. Bueno, es un delito, gracias. Es un delito que está recogido en el Código Penal. Bueno, todas sabemos que ahora con la ley del CSI, la ley integral para la libertad sexual, ha habido un cambio en el paradigma del concepto y ha unificado agresión sexual, o sea, el abuso sexual unificado con agresión sexual. Es decir, ahora mismo el término es el de agresión sexual. A mí sí me parecía interesante que pudierais mirar un poco las diferencias que existían recogidas en el Código Penal, que un poco lo que recogía también Adriana antes, ¿no? Que todo esto viene y se recoge por toda esta movilización colectiva que hubo con el juicio de la manada, en el que todas gritábamos un poco de no es abuso, es violación, ¿no? Y a partir de ahí las instituciones públicas recogieron y bueno, se han puesto a elaborar una ley que tiene muchas cosas que ha sido como muy criticada, pero yo os invito también a que la leáis entera porque tiene 60 artículos en los que yo, que llevo desde el año 2002 trabajando en violencias sexuales, os aseguro que hay muchísimas mejoras de atención, de prevención, de sensibilización, de educación y de reparación integral, ¿no? El tema de las penas, bueno, pues podríamos entrar al debate, que no es el caso y no voy a entrar en el debate porque creo que poner el foco ahí cuando hay tantos derechos a los que una mujer puede acceder, cuanto antes no lo sabía. Pero bueno, sí que quería ver con vosotros un poco la diferencia que había y también contaros que han metido la sumisión química como un tipo de agresión sexual en el Código Penal, que está la parte del stealthing, que es el de retirarse el preservativo o bien así sin avisar o en secreto sin que la persona consienta y la mujer sepa lo que está pasando, ¿no? Esto no está recogido, pero sí que es otra vía y otra manera de violencia sexual. Han incorporado también el tema de la violencia sexual en redes y en espacios digitales. Y todo esto, también no me voy a meter aquí porque es lo que hablaba un poco Adriana, todo esto está con el consentimiento en el centro. Es decir, está tipificado como un delito, hay unas penas, hay unos accesos y un espacio de reparación integral y se pone el consentimiento en el centro, que esto es una novedad estupenda para las mujeres, pero por también lo que implicaba y decía Adriana, ¿no? O sea, no solamente poder consentir y decir sí es sí, sino tener espacios y tener como la capacidad de saber que puedes decir que no, ¿no? Y en qué espacios decir que no y cuándo decir que no y sentirte segura en ese decir que no. Bueno, esto eran las otras formas de violencia sexual y especial vulnerabilidad que recoge el Código Penal, el Pacto de Estado del Convenio de Estambul. Que bueno, que esto esta sí que la voy a pasar porque lo ha contado Adriana, pero sí que es verdad que me quería también nombrar un poco las mujeres y las personas con las que se cuenta que pueden estar en una situación más vulnerable, ¿no? Que son mujeres con diversidad funcional, niñas y adolescentes, mujeres extranjeras, mujeres en tránsito, mujeres refugiadas y o solicitantes de asilo y mujeres retornadas y desplazadas internamente. Marco legislativo. Es una violación de derechos humanos. Yo os nombro los que me parecen un poco que son un básico y un imprescindible, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, del CEDAW, ONU Mujeres. Aquí podéis explorar, investigar, hay datos y sobre todo que sepáis que es un marco junto con el Convenio Estambul del Consejo de Europa, que es un marco internacional europeo que señala a los Estados y nos dice, oigan, ustedes tienen que asegurar, por supuesto, que no se cometan los delitos, pero tienen que asegurarse, en el caso de que se cometa un delito, que hay derechos que tienen que cumplirse y que las mujeres tienen derecho a una reparación integral. Entonces, desde ahí también se ha recogido la ley del CSI, ¿no? Y a nivel nacional está la Ley Orgánica Marco de 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Real Decreto de Medidas Urgentes para el Pacto de Estado contra la Violencia. Luego también han nombrado la Ley del Menor y Adolescencia, que también ha habido cambios interesantes,
especialmente con respecto también a los menores víctimas de violencia de género de los niños y niñas considerados como víctimas. Y ha habido como cambios en la atención, en el acceso a la reparación también de los menores. Cuando hablamos de magnitud de violencia sexual, ¿no? Me llama mucho la atención porque es verdad que para saber la magnitud de la violencia sexual faltan como datos actualizados, faltan investigaciones y luego falta ese reconocer que una ha sufrido una violencia sexual para ponerlo encima de la mesa, poder hablarlo y que se pueda contabilizar. En todos estos datos que se pueden extrapolar se quedan sin contar las violencias sexuales, las relaciones de pareja, se quedan sin contar los abusos sexuales infantiles, se quedan sin contar violencias sexuales que no se expresan, que no se les pone nombre, bien o porque no se reconoce, bien porque no se puede, bien porque tienen miedo. Entonces, la magnitud de la violencia sexual es enorme, ya habéis dado antes un montón de datos, pero se queda como, bueno, se queda como corta, ¿no? Porque se quedan muchas violencias sexuales fuera en todos los estudios. Pero bueno, os he nombrado también un poco estas tres, que es el Informe Mundial de Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud, la encuesta europea y la macroencuesta de la más reciente, que es la del 2019. Ahí tenéis un montón de datos. Bueno, y ya me meto aquí con lo que hemos hablado de los conceptos un poco más marco legislativo y paso a lo que está ahora en el día a día, ¿no? La violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad, sino con la violencia. No me llama siempre mucho la atención esta imagen porque dice la violación tiene que ver con la violencia y no con el sexo. No es imposible unir como violencia con sexo. Yo muchas veces, además, cuando hablo de violencia sexual, incluso me chirría, ¿no? Me gustaría decir violencia de la sexualidad de las mujeres, porque realmente violencia sexual como que... Violencia es una actitud agresiva y lo sexual tiene que ser placentero desde el deseo, consensuado, con consentimiento. Entonces, bueno, importante que sepamos que la violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad, sino con la violencia dentro de las relaciones de poder, desde una desigualdad, un desequilibrio con esa jerarquía. Es decir, la violencia es una elección. Quien ejerce violencia sexual no lo hace por este mito también, ¿no? De satisfacer unas necesidades sexuales irrefrenables, incontrolables, sino que se hace desde ese poder de ejercer ese daño a una mujer, ¿no? Teniendo en cuenta la educación sexual desde la pornografía, que yo creo que las compis van a hablar ahora también de esto con la cultura de violación, teniendo en cuenta la sexualidad en base al deseo masculino, falocentrista, siempre como con esa mirada de satisfacer al otro. Y bueno, estamos hablando de un tipo de violencia que mayormente los hombres escogen para agredir a las mujeres o niños. Esto es lo que hablábamos antes de esa amenaza invisible, ¿no? Que siempre está ahí, que nosotras las mujeres, desde luego, nos atraviesa desde que somos muy pequeñitas, porque desde pequeñas estamos como... O sea, siempre tenemos esta amenaza, ¿no? Antes de tener ni siquiera como información, el primer contacto con la violencia directa, toda mujer tiene como esa cosa difusa, ¿no? De miedo a ser violada, ¿no? Yo me recuerdo de pequeña de, ay, no voy a poner esta falda por si acaso, me voy a cruzar de acera. O sea, pensad en todos los mecanismos que habéis puesto en marcha durante vuestra vida para evitar ocupar un espacio público que es de todas y el riesgo, ¿no? Que con el que vamos. Yo no sé si los chicos que están en esta sala tienen como esa percepción de miedo o de poner estrategias en funcionamiento a la hora de llegar a casa, a la hora de ir por las calles. Claro, yo creo que eso es un punto de inflexión que marca también esta diferencia de género, ¿no? Que las mujeres vivimos con el miedo de ser violadas, es una amenaza que está constantemente. Así que podríamos decir que la propia amenaza de sufrir violencia sexual es ya uno de los ejes básicos de dominación patriarcal y poder de unos cuerpos sobre otros. Eso es lo que os decía, que pensáis en el montón de estrategias y que hemos usado todas para volver a casa, ¿no? Desde, yo qué sé, yo hay veces que lo sigo haciendo, de llevar el móvil en la mano, cogerme las llaves, avisar a las amigas que ya has llegado. Bueno, pues toda esa percepción del riesgo está diferenciada por el género. Las hemos ido aprendiendo de unas a las otras como estrategia de supervivencia. Mujeres sospechosas per se, ¿no? Siempre o somos putas, o somos mojigatas, somos anticuadas, o somos unas busconas, somos provocadoras, descaradas, aburrida, anticuada.
todo eso está en el imaginario colectivo. Y no solo está en el imaginario colectivo, sino que todas estas ideas y todos estos prejuicios se nos instalan a nosotras como personas, a nosotras como profesionales, por supuesto a toda la sociedad y, como no, también al ámbito jurídico. Y desmontar todos estos mitos es imprescindible para poder dar una respuesta adecuada a las mujeres, que puedan confiar, que puedan tener ese espacio seguro, que puedan ponerle nombre y que puedan sentir que se las va a acompañar, se les va a reparar, pero teniendo en cuenta que esto no es así, la responsabilidad hay que ponerla donde hay que ponerla, que es en el agresor. Entonces, he preparado un vídeo para que veáis. He pensado que se ven como muy bien algunos mitos y también el contexto en el que se produce la violencia sexual es también como muy estereotipado, ¿no? También se tiene como muy en la cabeza esto de que las violencias sexuales solo ocurre por la noche con manadas, y creo que nos dejamos una parte muy importante, que es las violencias sexuales que se viven dentro de las familias, en los entornos cercanos. De hecho, los datos que nosotras tenemos de los centros en los que trabajo es que el 83-84% de los casos de las mujeres que atendemos vienen por situaciones de violencia sexuales en los ámbitos familiares y privados, ¿vale? Especialmente familiares. Luego está el entorno familiar, el laboral, y solo el 14% es con agresores desconocidos. Entonces, bueno, traigo este vídeo porque es como muy estereotipado. Las violencias sexuales se producen en entornos nocturnos, que pasa, no digo que no pase, pasa y mucho, pero que me gustaría que tuviéramos en la cabeza como que no es solo esto, que no solo son manadas, que no solo es por la noche, sino que la violencia sexual se ejerce por el ejercicio del poder en cualquier contexto, a cualquier hora y por cualquier persona. No todas las casas son casas de paz, ¿no? Que decía una amiga mía, pues eso que no se nos olvide, incluso entre la pareja y expareja. Ay, Mar, es que nos gusta. Que a veces lleva unos modelitos que parece que van medio en pelota. A ver, que ya lo sé, que yo soy una suelta. Es con quien me da la gana. Pero seguro que ellos ni piensan que me han hecho. Esos cabrones se les pasa por la cabeza que me han violado. Y le decimos una palabra muy fuerte. ¿Sí? ¿Tú te quedaste con él en el garito? Si realmente hubiera querido que no me violaran, tendría que haberme muerto. O haberle sentado con mis manos, ¿no? Si esto viva es que la cosa no se está haciendo. Además, que yo me fui con ellos a su casa. Que yo me pasé la noche jugando con ellos. Que es normal que se confundieran. Se te va la pinza. ¿Y qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Tomarme la píldora el día después y ir el jueves al garito? Verles, mirarles a la cara y saludarles como si nada. No. Ay, no sé. Es que ellos tampoco tienen la culpa. Tú lo provocaste. Pero tú no me crees. Te creo. Y que se fue un poco de las manos. Y eso es todo. Que me amenazaran, que me agarraran entre los dos y que me obligaran. María, hacía falta que me pegaran. Que lloré antes, durante y después no cambia nada, ¿no? Que es normal. Tú sabes cómo son los tíos. Y más se los calienta.
Ojalá alguien me hubiera enseñado a darle una paliza a un tío que me abre las piernas a la cuerda. Y no, mamá. Que tú ya para la próxima, seguro que no te vuelvo a pasar. De tú no aprender para siempre. Es que quiero que salga todo lo que es. Bueno, esto lo dejo para la reflexión un poco personal y colectiva, pero sí que he recogido... se oía un poco mal, no sé si lo habéis escuchado del todo, pero bueno, lo que quiero que quede un poco y compartir la idea de... la idea que se tiene de las mujeres de la culpa, de la provocación, de la justificación, desculpabilizando a los agresores con lo que eso conlleva, ¿no? Que es invisibilizar las violencias sexuales y minimizar el daño posible que puedan tener las mujeres, ¿no? Ella dice, no sé cómo explicarlo, bueno, no sabe cómo explicarlo porque ella dice, ¿no? Pasé la noche con ellos, además yo me fui con ellos a su casa, ¿no? Ella siente como que es responsable de irse a la casa en un momento determinado y que ella no puede decir que no. Y bueno, la amiga que intenta ayudar, hay muchísimos prejuicios y muchísimas devoluciones de, bueno, es que hay que llevar unos modelitos, violación es una palabra muy fuerte, ¿no? Un poco lo que decía también Adriana, o sea, hay que nombrarlo. Es una palabra fuerte, pero si te ha pasado, bueno, se nombra y le das validez, crees a la persona que te lo está contando y se le pueden incluso ofrecer opciones, ¿no? de qué pasa ahora. Y luego, bueno, las consecuencias de esto es que no da el perfil de víctima, porque no hay un daño físico, es como invisible, ha tardado mucho en decirlo. Esto también es una cosa, un cuestionamiento constante que tenemos las mujeres, ¿no? Ha tardado mucho en decirlo porque no lo has dicho en este momento, pero si tú no gritaste, ¿no? No te fuiste. Sí gritaste, pero no denunciaste, ¿no? Todo el rato es como un cuestionamiento constante, hagamos lo que hagamos. Y de hecho, muchas veces también lo que decía Adriana, o sea, no hay una buena víctima ni una víctima modelo. O sea, cada mujer, cada persona reacciona y tiene las consecuencias que tiene en función de su historia biográfica, ¿no? Sumada a la violencia sexual que haya podido sufrir. Y luego hay otra cosa que también me parece importante recalcar, que muchas veces todo esto que decíamos, ¿no? de que las violencias sexuales... muchas veces lo que venden los medios de comunicación, lo que está como muy en la esfera pública, son esas violencias más desde el terror o más alejadas de este ámbito más privado. Y para nosotras un poco eso es que los hombres muchas veces se convierten en no hombres, sino en casi monstruos, ¿no? Y lo que ponen aquí, que esto nos aleja de la imagen real de la violencia en los hombres. Porque no centra la responsabilidad en el culpable, empiezan a operar todos estos mitos y todos estos prejuicios hacia las mujeres. Voy a avanzar porque me queda muy poquito y quiero ver el tema de la intervención. Bueno, esto es un poco el resumen de los mitos y lo que conlleva y la responsabilidad del conjunto social y la obligación de atención y protección de los estados para poner fin a las violencias sexuales, ¿no? En todos los ámbitos, incluido el jurídico. Bueno, con el tema del contexto terapéutico, que en mi caso como trabajadora social soy un poco la persona que recibo a las mujeres la primera vez que llegan al servicio. Yo en este caso estoy en un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género, es decir, o sea, las mujeres cuando llegan a ese espacio, bueno, ya están en otro espacio, ¿no? Ellas ya lo sienten como más seguro, ¿no? Esa es una parte que casi me facilita a mí el seguir, poder cogerla de la mano y acompañar dentro de ese proceso. Aún así, os voy a contar a través de un caso lo que yo tengo en cuenta a la hora de acoger para poder casi generar ese vínculo, ¿no? Tan importante y tan roto, ese espacio de confianza
para que ellas puedan decidir en función de las opciones que haya, los recursos que haya, lo que ella quiera, lo que necesite, tener en cuenta todos esos tiempos y todas esas cosas para poder derivar en un momento determinado a la atención psicológica si ella quisiera, porque no siempre quieren. Nosotras vemos muchas veces, porque son mujeres autónomas independientes, o sea, ellas han sufrido violencia sexual pero son autónomas independientes, tienen capacidad de decisión. Nuestro papel en todo caso es ponerles como un poco el espacio y el abanico de opciones y de posibilidades que tiene para acceder a esa recuperación integral, ¿no? Vale, yo sobre todo lo que me fijo es en estos 3 bloques, ¿no? En el discurso, en el estado emocional y en la situación social que presentan. Todo esto, tener en cuenta que, o sea, hay un tiempo limitado en el que, bueno, muchas veces los procedimientos internos están bien porque hay que seguirlos, pero hay veces que si la mujer requiere de más espacio o más tiempo, pues también pararnos y pensar y detenernos en eso, ¿no? Y si hace falta más espacio, se usa, no pasa nada. Nosotros como trabajadoras sociales muchas veces tenemos como un montón de cositas que rellenar, que si protección de datos, que si fichas. Bueno, pues hay veces que yo abandono todo eso y si hace falta la llamo por teléfono en otro momento para hacerlo. La protección de datos sí que me la tienen que firmar porque no hay otra. Pero tengo como muy claro y muy presente, y creo que es importante que lo tengas presente, que ese espacio es único, irrepetible, porque una mujer que llega pidiendo ayuda, ese espacio tiene que ser súper cuidado, súper afectuoso, parándonos, teniendo en cuenta cada cosa que dice, cada cosa que moviliza, y escuchando y teniendo en cuenta lo que ella te está pidiendo. Y si no te lo pide, también preguntar, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Muchas veces se tiene muchísimo miedo a preguntar, y la pregunta es un recurso estupendo para que ellas también puedan poner nombre a lo que ha pasado, a lo que quieren, a lo que necesitan. Entonces, bueno, pueden llegar de muchísimas maneras, como mujeres hay, ¿vale? Entonces, bueno, el otro día, bueno, esto es importante también, que generar el espacio de seguridad y confianza encuadrando los límites. Cuando hablo de encuadrar, me refiero a presentarnos, que sepa qué persona le va a atender, hasta cuándo, qué va a hacer esa persona. O sea, todas esas cosas que parecen tantas son importantes, porque eso va generando como confianza y vínculo con la persona que tenemos enfrente. Escuchar, por supuesto, sin juzgar. El otro día una mujer vino, 56 años. Entramos, yo normalmente suelo salir, las acompaño, se sientan, yo me siento con ellas, les pregunto que si saben dónde están. Esta mujer me decía que, bueno, no sé dónde estoy, no sé si estoy en un sitio seguro. Es que no estoy segura de estar segura aquí. No estoy segura. Estaba como muy inquieta, mirando para abajo, de olfato. Bueno, yo le dejé que expresara verbalmente, corporalmente, emocionalmente. Yo cuando vi que ella ya un poco hizo un silencio, yo le volví a preguntar, ¿quieres que sigamos? ¿Necesitas algo más? En ese momento ella me dijo, nadie me ha preguntado esto. Ya me han atendido una trabajadora social, una psicóloga, una abogada en otra comunidad autónoma, porque la agresión sexual se cometió en otra comunidad autónoma y ella pidió ayuda en el sitio donde había ocurrido la agresión sexual. La vieron 3 profesionales, la vieron incluso en Guardia Civil de aquella comunidad autónoma para decirle que no la iban a atender porque el delito se había cometido allí, pero ella vivía en otra comunidad autónoma. Bueno, esto hablamos de victimización secundaria, es decir, la victimización secundaria tiene que ver con todo esto, con una mala respuesta o desconocimiento de los recursos o desconocimiento de los procedimientos. Y esta mujer viene allí y me dice todo esto, que se siente insegura, que no sabe tal, que tengo que contar otra vez todo esto. Entonces, bueno, yo desde ahí le encuadré, le dije y le aseguré que estaba en un sitio seguro, que seguramente yo no iba a poder seguir atendiéndola porque yo estoy en un contexto de pareja o expareja ahora mismo, pero acogimos a todas las personas que vienen con diferentes manifestaciones de violencias sexuales y violencias de género. Entonces, encuadré, reconocí el daño que tenía. Le pregunté en un momento determinado porque ella fue una agresión sexual no hubo penetración, no hubo daño, no hubo protocolo de urgencia ni de hospital. Fue una agresión sexual con un lametazo en el rostro y ella estaba como muy agitada. Yo le pregunté si tenía denuncia para que no volviera a repetir. Ella había denunciado, yo me di la denuncia, yo ya cogí la información que necesitaba para seguir acompañando. Y desde ahí yo vi que además ella había puesto como que no le había pasado nada más. En un momento determinado, después de haber escuchado, encuadrado, reconocer la verdad, preguntarle cosas,
sin inducir respuestas, transmitir confianza, dándole validez a todo lo que ella pasaba, porque ella decía todo el rato, es que me siento, algo tengo yo, ¿no? Algo tengo yo que siempre me pasan cosas. Detenernos ahí. Si no lo abordamos en ese momento, recogerlo luego. Porque yo lo dejé ahí y recogimos otra vez, porque en un momento determinado yo le pregunté, ¿esto te ha pasado alguna vez más? En la denuncia se me habían preguntado, yo había dicho que no. Pero lo que ella estaba contando y su respuesta corporal era como, bueno, no sé si desmedida es la palabra, pero era como llamativo para prestar atención, ¿no? Pues bueno, ahí salieron más cosas, salieron otros abusos sexuales infantiles. Ella se emocionó, se rompió, me dio las gracias y simplemente ella dijo, solamente necesitaba un espacio en el sentirme segura y que alguien me pudiera explicar esto, lo básico, y que alguien me preguntara qué necesito. Entonces, por favor, o sea, sobre todo para los profesionales que estamos en esto es imprescindible y explicar claramente los pasos que se van a seguir. Y, por supuesto, los objetivos de la intervención, ¿vale? Para generar esos vínculos rotos y para que yo pueda identificar qué ha pasado todo esto con esto y ya termino. Bueno, simplemente esto, lo podéis leer, no voy a entretener aquí. Teniendo una actitud definida frente a la violencia sexual, reconocer la injusticia desde la perspectiva de género y mirada feminista, con una actitud abierta, respetando su autonomía, creyendo y validando su experiencia. Las mujeres que vienen y piden ayuda son mujeres adultas, son independientes. También se tiene la idea de que las mujeres víctimas de violencia sexual andan por la calle como también rotas, ¿no? Y descosidas. Bueno, son mujeres como nosotras que han vivido un episodio traumático y que con un buen acompañamiento y una buena preparación viven con las cosas que tenemos todas, pero viven bien, no son bichos raros, ¿no? No somos bichos raros. Entonces, podríamos un poco acabar con la violencia sexual y responsabilidad colectiva del conjunto, mostrar el rechazo ante las mismas y decirlo en voz alta es nuestro deber. El silencio duele, pero hay que nombrar y poner la responsabilidad al agresor como único responsable, es decir, en nuestros entornos cercanos, señalar cuando algo nos chirría, cuando algo nos violenta. Oye, esto no me gusta, no me gusta que me hagas esto, no me gusta que me digas esto. Esto, si en los entornos masculinos se diera entre ellos, sería también fantástico, porque también impulsaría toda esta responsabilidad colectiva, ¿no? Es importante priorizar lo mejor para las mujeres, teniendo en cuenta cada particularidad, las necesidades, cada tiempo, la seguridad individual y la colectiva, ¿no? La personalidad es político, como decía Ken Millett y como ha dicho también Adriana. Acompañar para reconocer el daño, integrarlo, recuperar derechos, apoyar a la creación y reparación de las relaciones familiares y sociales, que muchas veces también se rompen. Generar vínculos, aparte del terapeuta, generar vínculos sanos con otras personas, aparte del terapeuta, de alguna manera estar y ofrecer apoyo incondicional, y no me refiero a condicionar el apoyo, sino estar ahí en las idas y venidas que pueda tener una mujer que esté dañada por violencias sexuales, ¿no? Y actuando y tomando decisiones en base a lo que ella quiera. Y nada, quería terminar con esta frase que también tiene que ver con el tema de hacer las atenciones con afectividad y calidez. Y bueno, quería nombrar a mi amiga Ane Campillo Villaoz, que es compañera y fue excelente psicóloga experta en trauma, y ella tenía un principio que me acompaña siempre, ¿no? Que es el cuidado y el apoyo al otro consiste en un trato humano que ayude a recuperar la confianza en una misma, también en las relaciones terapéuticas. Y ya está, pues que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Ha estado genial. Tenemos ahora 5 o 10 minutitos para preguntas, comentarios que queráis trasladar tanto a Adriana como a Cristina, o reflexiones que os hayan surgido con lo que las hemos estado escuchando. ¿Rompo yo el hielo? A mí, bueno, habéis dicho cosas muy interesantes. A mí yo sí que me gustaría resaltar o acentuar un poco, creo que lo has dicho tú, Adriana, pero también lo has reforzado, Cristina, ¿no? La necesidad de señalar los marcos de referencia sociales y culturales en los espacios terapéuticos. O sea, que es lo reparador que es eso para las víctimas de violencias sexuales, ¿no?
A mí me surgía también un poco, bueno, dos reflexiones, ¿no? Como terapeuta, y yo no sé si el resto de compañeras y compañeros que están en la sala lo han vivido, ¿no? O sea, y desde luego con las compañeras de la comisión sí que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Cada una de nosotras y cada uno de nosotros cuando aparece la violencia sexual en nuestros espacios terapéuticos, cuando a lo mejor ni siquiera esa violencia sexual ha sido el motivo de la demanda, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y cómo atendemos eso que nos trasladan en el espacio terapéutico de violencia sexual. Sí, voy a ver si puedo. Entiendo esa reflexión, ¿no? Y además era un poco donde me estaba deteniendo anteriormente. Siempre va a depender muchísimo de la situación que tengamos en esos momentos, ¿no? Pero desde luego, cuando estamos hablando de una persona y cuando estamos dentro de esos marcos terapéuticos, aparece y a través de esa propuesta, ¿no? De cómo podemos ir valorando, también aparece como lo que le llamamos siempre esta metáfora de la cebolla, ¿no? Como de ir quitando capas. De nuevo, es a través, ¿no? Como de la observación del cuerpo, de la observación de la narración, de qué es lo que cuenta, poder evaluar en qué parte de la cebolla está. Claro, entonces, insisto también en esa idea, ¿no? Cuando a una persona lo podemos ver, ahí tenemos que buscar si se ha nombrado o si no se ha nombrado. Claro, si no se ha nombrado, estamos hablando de una hipótesis. Y ahí tenemos que poder confiar, precisamente habiendo tenido ese marco terapéutico, en que se va a poder nombrar. Cuando tenemos una situación en la que se ha podido nombrar, de nuevo, pararnos, preguntar, evaluar, reconocer. Antes, cuando estaba escuchando a Cristina, hay una parte que creo que es bastante importante, que es que, de manera general, la primera vez que preguntamos no suelen decirnos que no. Eso sucede tanto en las violencias sexuales como dentro también de las violencias machistas. Tenemos que tener eso en cuenta para volver de otra manera. Incluso también cómo podemos preguntarlo. Ahí hay que poder adaptar la pregunta, la narración a la persona que tenemos enfrente, su tipo de palabras, la relación que estamos teniendo con esa persona. Entonces, en el caso de que no se haya revelado, ahí se puede dilatar mucho más en el tiempo, pero en el caso que haya una revelación, sin prepararnos, preguntar, recoger. Yo una de las técnicas también que utilizo, pero no es la única, es la de MDR, para trabajar a nivel traumático. Entonces, cuando estamos con una situación en la cual no se ha revelado el episodio o los episodios de violencias sexuales, quizá trabajar a nivel traumático nos puede ayudar a indagar qué ha sucedido. Y ante la duda, también reforzar. No ser invasivas, pero poder reforzar que es una opción. Es que en el vídeo que ponía Cristina de Mari María, creo que se refleja muy bien esta idea, ¿no? Como es que decir violación quizás sea un poquito fuerte, ¿no? Vale, vamos a nombrarlo de otra manera, pero que no os pase desapercibido. Volver en otro momento a la sintomatología, qué ha sucedido, pero que pueda aparecer y que pueda ser reconocido, ¿no? También poner otros ejemplos puede servir, pero siempre traer esa idea. De nuevo, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de persona estamos tratando y el vínculo que aparece ahí, pero muy, muy, muy imprescindible que no pase, que no se quede. Sobre todo también lo cuento y lo señalo también desde haber recogido el impacto de no haberlo hecho, tanto por otras profesionales como también por parte de otros espacios terapéuticos, ¿no? Entonces, eso de nunca se lo he contado a nadie, tengo 40 años, nunca ha aparecido, cuando revisas qué ha podido pasar, sí se ha podido contar. Normalmente las personas lo hemos contado en algún momento de la vida, pero no se ha podido recoger, siempre que lo tengamos consciente. Entonces, cuando no se lo he contado a nadie, probablemente haya toda una historia de espacios en los que no se haya podido señalar. También me parece muy importante el trabajo que está haciendo Cristina Fallarás ahora, porque no es lo mismo que hablemos de violencia sexual, violencias sexuales, agresiones sexuales, sino ¿qué es una agresión sexual? ¿Cómo funciona? ¿De qué marco estamos hablando? ¿No? Y ahí poder preguntar, ¿alguna vez te ha pasado con tu padre? ¿Alguna vez te ha pasado con una pareja? Nombrarlo y ir un poquito más fino. Entonces, claro, Cristina Fallarás también a través de las redes lo que habla son de casos muy concretos. Lo que
un poco comentaba al principio, esa sensación como de que nos llevamos las manos a la cabeza, como, qué horror, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede y tenemos que poder nombrarlo, señalarlo y ver cómo es, ¿no? Para poder incorporarlo también a nuestro imaginario, porque si no, no existe. Supongo que también tiene que ver un poco con si estamos preparados personal y profesionalmente para escuchar y atender y entender esa violencia sexual que nos va a aparecer en el espacio psicoterapéutico, ¿no? Insisto, cuando a lo mejor no estamos trabajando directamente con violencias sexuales. También otra parte, ¿no? Otra asignatura pendiente tiene que ver con esos espacios académicos que casi no existen, ¿no? Al final, normalmente este tipo de formaciones acudimos con mucha necesidad también de buscar, ¿no? Esas referencias, esos lugares, poder entender qué sucede. Entonces, al no existir una formación tan concreta, sí suele aparecer dentro de los espacios de violencia de género, si hay una formación muchísimo más específica, entonces poder tener esos espacios de formación, al final la información es lo que nos va a dar poder, ¿no? La información es lo que va a permitir que podamos ir con pasos un poquito más firmes. Si no tenemos esa formación, vamos a tirar de la intuición y la intuición no es tan segura, no aparecen marcos que son tan seguros. Entonces, la parte también de que existan formaciones académicas regladas para hablar de violencias sexuales es otra de las reivindicaciones que son necesarias también para el trabajo en psicoterapia, porque tenemos que ver cuáles son esos flecos, esos espacios, por una parte las formaciones y luego también las supervisiones, ¿no? Eso también es otro espacio de recogida, que es poder hacer supervisiones o bien con personas que puedan estar especializadas sobre casos que podemos intuir precisamente desde esos miedos, y luego también otros espacios de encuentros feministas, ¿no? Donde hablamos constantemente de lo que implican las violencias machistas y cómo nos atraviesan también dentro de los despachos y de la intervención psicoterapéutica. ¿Cómo se conjuga esa necesidad de formación, de supervisión y la necesidad de la que habéis hablado antes, ¿no? De respetar los tiempos, los límites, respetar a la víctima, a la persona que viene, dentro de los recursos públicos de atención a víctimas de violencia sexual? ¿Cómo se conjuga la formación? Formación, supervisión de los profesionales que están atendiendo y también esa necesidad de la que has hablado antes de respetar, de pausar, de respetar los límites y los ritmos de la violencia de las personas, de las víctimas, perdón. Claro, en los recursos públicos ya son recursos que suelen estar especializados, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en esos recursos especializados, ahí lo que implica es que hay conciencia de lo que puede pasar. Si estamos hablando de otros recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Un recurso que puede ser de migración, en ese momento sí que es importante, de nuevo, ¿no? Como poder pararnos y luego... claro, aquí cada terapeuta también tiene un trabajo individual de saber cuáles son las herramientas que sí tengo y si necesito. Es que no son herramientas mágicas, no podemos poner el foco en qué herramientas tengo, qué no tengo. Es que lo que tenemos que poner el foco son en tres cosas: preguntar, reconocer y dar un espacio de reparación. Eso es suficiente. Luego, una utiliza MDR, otra utiliza la caja de arena, otra utiliza lo de la escritura. De nuevo, eso adaptado a esa persona. Es que cuando estamos hablando de violencias sexuales no hay una caja repleta de técnicas para eso. Hay un marco, hay sobre todo lo que no tenemos que hacer para no seguir dañando, porque una de las dificultades que hay en la atención de las violencias sexuales es que se ha perpetrado ese daño de una manera mucho más, o de una manera explícita, cuando ponemos la responsabilidad en la víctima, cuando utilizamos expresiones como "cómo has puesto los límites, no has puesto suficientes límites". Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hasta hace 4 años había un protocolo dentro de los espacios sanitarios que ponía literalmente que había que medir la resistencia que había puesto la víctima en ese momento. Entonces, claro, esto me conecta mucho con esa idea que hay más en los espacios terapéuticos de poner límites. Entonces, por una parte, lo que no tenemos que hacer. Y luego, por otra parte, entender el marco del que viene, cuáles son las cosas que tenemos que señalar y luego, por supuesto, que las técnicas, la que la propia profesional maneje y la que la propia persona sostenga o pueda adaptarse mejor. Pero no es como un carrusel de técnicas. Sí, y reitero un poco lo que comentaba, sí hay ciertos conocimientos que van a ser nuestro colchón, ¿no? Que es esa formación en trauma, la
la formación en duelo y la formación en apego. Pero también, si ponemos la mirada como psicoterapeutas, es que eso forma parte del ser humano. O sea, para mí es los básicos que nos encontramos entre las compañeras, ¿no? Algunas más especializadas aquí, otras allá, pero es verdad que son esa parte de sostén. Quizá, y un poco, ¿no?, pensando como, ¿y cómo hacemos, ¿no?, y cómo le damos ese tiempo? Siempre priorizar el espacio y el tiempo frente a la respuesta. Es decir, que hay una pregunta no significa que tenga que haber una respuesta. Y ahí siempre respetar muchísimo los tiempos que pueda tener esa persona. A no ser que haya un peligro, ¿no? O sea, a no ser que haya un peligro en ese momento de que se puedan repetir las violencias sexuales si es un entorno familiar. O sea, yo creo que sí que habría que actuar, tampoco dilatando mucho en el tiempo, pero un poco también hablándolo con ella y un poco lo que hablamos, ¿no? O sea, presentándole un poco las opciones que hay. Y desde el espacio terapéutico incluso contar con otros profesionales de las administraciones públicas, o sea, ya sea salud, ya sea servicios sociales, bueno, los recursos necesarios, que en el espacio terapéutico solamente tampoco es la única vía, ¿no?, como para hacer la reparación, sí. Contar con el resto. Y también hay una parte, ¿no?, donde también hay un momento, ¿no?, donde, y por eso señalaba la parte de los duelos, que evidentemente cuando ya se revela, cuando ya estamos hablando de violencia sexual, donde las cosas van a cambiar, porque, bueno, pues si esto no se ha revelado hasta ahora, ha generado un daño, ha generado un malestar e implica también que haya cambios, ¿no? Y los cambios son profundos. Estamos hablando de un tipo de violencia que transgrede todas las áreas humanas, desde la sexualidad, la intimidad, los vínculos, la familia, la autoestima. Entonces, todo eso va a aparecer y va a implicar ciertos cambios. Sí puede haber un momento, quizá, ¿no?, como estaba ahora revisando, ¿qué momentos puede ser un poquito más tenso, terapeuta, paciente, en cuanto a este baile, ¿no?, del respeto, de señalo, de pregunto? Es también cuando estamos hablando de lo que es revelar el secreto, ¿no? Que si he sufrido abusos por parte de mi padre y voy a visitar a mi madre, me suele generar, cuando lo empiezo a revelar, aparece sintomatología, y aparece una sintomatología activa, consciente. En ese momento es mucho trabajo, da mucho miedo poder decirlo, porque toda nuestra estructura vital va a cambiar. Ahí es un trabajo de enorme sostén terapéutico y también de enorme duelo, porque lo que no podemos es engañar. Aquí no va a pasar nada, lo dices y te liberas. No. Vienen momentos profundamente complejos, profundamente duros. Ahí tenemos que hacer un sostén muy, muy, muy consciente, y también esa parte de es necesario poder dar este paso, ¿no? Es necesario que el cambio venga desde ahí, y porque normalmente suele haber una resistencia muy fuerte a esa revelación, porque va a implicar muchísimos cambios, y ahí sí que ese sostén y esa confrontación del cambio tiene que ver precisamente con ponerlo fuera, ¿no?, con explicarlo, con decirlo, con tomar algunas decisiones que hasta ahora no he podido hacer. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos aquí. Vale. Me comentan que es una reflexión de Cristina. Las mujeres, cuando juzgamos a la víctima, creo que es un mecanismo de defensa. O sea, ella considera que cuando las mujeres juzgan a las víctimas, considera que es un mecanismo más de defensa, de creer que a ti no te va a pasar si hago las cosas, entre comillas, bien. Es decir, o sea, separar, ella lo ha hecho mal y por eso le ha pasado eso, pero a mí no me va a pasar porque yo voy a hacer las cosas bien. Ese juicio, ella señala que lo motiva más el miedo, ¿no? Ella pide, ¿no?, que reflexionemos más, ¿no?, de poder mirar desde dónde estamos respondiendo ante la violencia sexual cuando se nos revela, bien en un espacio terapéutico o bien en el entorno más personal, social o familiar, ¿no? Es decir, desde dónde estamos respondiendo y qué nos está movilizando. Una reflexión interesante. Y además también esa idea, ¿no?, también como un poco tirando del hilo de la reflexión de Cristina, también
cuando hay un momento que confrontar con una situación de violencia quizá haga que nos quedemos fuera, y eso no es poca cosa, ¿no? Además estoy pensando sobre todo en los grupos de personas adolescentes, ¿no? La idea de cuando antes volvíamos a los espacios donde puedo decir que no, a los espacios donde también puedo alejarme, donde puedo confrontar. Por eso tan importante, cuando antes señalábamos los diferentes sitios, por eso yo creo que es muy, muy, muy importante lo que está pasando ahora con el Se Acabó, ¿no? Porque se ha ocupado un espacio social y público muy importante, donde quizá ya no estén señaladas las víctimas, sino también ese agresor, y se empieza a diseccionar toda esa masculinidad tan compleja, ¿no? Entonces aquí ya se está poniendo mucho más el foco, que hasta ahora no se había hecho, en qué pasa con esa masculinidad, y podemos diseccionar todo esto. Entonces, algo importante también es romper lo que se llama el pacto de caballeros, y ahí está bien esa responsabilidad masculina, ¿no? De poder apartarse. De nuevo retomo esa idea de quedarnos en el sitio y de poder quedarnos en ese bar, en ese grupo, en ese espacio. ¿Alguna más? ¿Alguna reflexión, pregunta que nos queráis trasladar aquí a la mesa? Pues si queréis, damos por concluida ya esta primera mesa y damos ya paso a la segunda, la contextualización social y cultural de las violencias sexuales. Muchas gracias.